Doctora, fíjate, Norman, querido Hamlet, Porfirio Muñoz Ledo. Hoy, 8 de mayo, es una fecha histórica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha frenado las aspiraciones absolutistas del presidente de la República. A bien de México ha restablecido el Estado de Derecho y la dignidad ciudadana. Los mexicanos todos juntos ante la tiranía. Qué feo ha de ser ir al ocaso de tu vida y de tu carrera como Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, en ese mismo sentido, Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano garante del orden democrático y constitucional frente a los eventuales actos violatorios al mismo por parte de los poderes políticos. En toda democracia constitucional, el poder tiene reglas y límites, algo que hoy, por el bien de todos, vuelve a constarse. Sigo escuchando también tus comentarios, Norman. Bueno, pues en el caso específico de Lorenzo Córdoba, pues parece que está buscando una posición política, emulando a Santiago Krill cuando fue consejero ciudadano, ¿no? Cuando fue árbitro, como en el caso de Lorenzo Córdoba, que teóricamente se asumía como un árbitro, pero que en la realidad pues él tomaba una posición bastante parcial, ¿no? Y bueno, pues yo qué te puedo decir al respecto, es realmente triste confirmar que el poder se maneja de una manera muy discrecional. Por ejemplo, el presidente ha insistido muchas veces en que antes la corte estaba plegada al prianismo, ¿no? Al presidente. Era el ejecutivo el poder de los poderes, ¿no? Era el ejecutivo el que decidía absolutamente todo, ¿no? Mandaba iniciativas, ordenaba que fueran aprobadas, no le rechazaban nada en el Congreso y, por supuesto, que la Corte siempre estaba... nunca vimos ese tipo de cosas, ¿no? Era muy difícil que hubiera un conflicto entre una ley que defendiera el Ejecutivo y que por otro lado hubiera controversias con la Corte, ¿no? Entonces, antes estábamos hablando de un poder omnímodo, un poder omnipotente, en donde los demás se plegaban. Ahora es la Corte cuando saca la casta, ¿no? Y dice, hey, aquí estamos, ¿no? Después de 100 años dice, oye, espérense, queremos que sepan que también nosotros existimos, ¿no? Y que, por cierto, nosotros somos el superpoder, ¿no? Y somos nosotros quienes vamos a establecer las condiciones en este país. Y chistoso, y reitero lo que dije en mi intervención pasada, chistoso que son los únicos que no fueron elegidos por el poder popular. Entonces, pues es una cosa que es difícil de discutir porque hay leyes, hay reglas, pero que no son interpretadas de la forma como lo hacían antes, ¿no? Pues ahora una corte que es prianista, que es mayoritariamente prianista, lo vemos los órganos electorales que son prianistas todavía, el INE se está regulando, pero bueno, finalmente ahora están reaccionando a los gobiernos que no están en turno, ¿no? Sí. A ver, Raimundo Rivapalacio ya anunció que va a escribir sobre esto mañana y ahí te la dejo votando, Hamlet. Dice, mañana el voto en la Corte, la derrota para López Obrador y la exhibición de las bancadas de Morena, el PT y el Verde, ejemplos inmejorables de borregos enajenados, ignorantes y atrabiliarios. Creo que ahí te hablan, Hamlet, o al menos ahí quieren ofender desde esta trinchera Raimundo Rivapayazo. Estamos con el presidente López Obrador y a mucha honra. Y no hay tiempo que perder para lograr la transformación del país. La derecha siempre va a intentar retrasar en lo posible estas grandes discusiones públicas. Estaba pues escuchando con mucha atención lo que comentaba la doctora y lo que comentó también Norman. A lo que hacía referencia Norman en materia jurídica se conoce como principio de previsibilidad. Los ciudadanos tienen derecho
a tener certeza de cómo van a decidir sus tribunales, cómo van a decidir las cortes. No que hagan este tipo de cambios bruscos de un momento a otro. Las mal llamadas reformas estructurales de Peña Nieto se discutían en centros de convenciones, en torres de oficinas corporativas, resguardados por tanquetas, por policías federales y también por agentes de seguridad nacional que en muchas ocasiones no permitían el acceso de los legisladores de izquierda. Acá, todas las reformas, tanto del Plan B en esta primera fase como en la segunda, las relativas a la industria eléctrica, las que acabamos de aprobar al cierre de la legislatura, se discutieron previa convocatoria, en el salón de plenos, sin ocultar nada, con una transmisión en vivo a toda la ciudadanía a través del canal del Congreso, con plena transparencia. Entonces, este tipo de bandazos y de cambios bruscos de criterios de la Suprema Corte, pues tienen solamente esa explicación. Ellos primero toman una decisión y luego intentan justificarla. Y claramente están alineados a la derecha. A ver, al ministro Lainez le tocó ser el artífice y defensor del incremento del IVA en la frontera. Y después, cuando logran, él era el procurador fiscal en ese entonces. Lo fue tanto con Zedillo como con Fox y con Calderón. También consejero jurídico adjunto y demás. Estuvo entre esos dos cargos con los tres expresidentes. Cuando logra que la Suprema Corte confirme este incremento del IVA en la frontera que aniquiló a muchísimos negocios y que lastimó a las familias que viven en el norte de nuestro país, su premio fue ese, que lo nominaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además predican sin poner el ejemplo. A quien vea la sesión de la discusión de hoy, van a poder advertir que iban avanzando por apartados y la ministra Piña volteaba y les decía, si les parece bien, en votación económica, ¿nadie quiere participar? Bueno, adelante. Y aprobaban así. En los primeros 10 minutos de la sesión aprobaron 4 puntos resolutivos de la sentencia, sin discusión. Y ahora dicen que falta deliberación y discusión en la Cámara de Diputados, cuando todo el mundo ha visto a través del canal del Congreso sesiones maratónicas, debates en los que participan todos los partidos de oposición, cientos y miles de reservas que son discutidas una por una en la plenaria de nuestra Asamblea. Entonces, bueno, reiteramos, la solución es el plan C y es llegar a 2024 fuertes y lograr la transformación a partir de una mayoría calificada, Vicente. El plan C, definir las cosas en las urnas. Bueno, pues ya me imagino a Santiago Krill haciendo chile con la cola, si me permiten la expresión, ese mismo Santiago Krill del que se burla el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fíjense que hay que ser